Ya, buenos días. Hoy día vamos a ver inteligencia artificial. Como les comentaba, ya saben ustedes cómo hacer que un personaje siga a otro. En este caso, un enemigo que siga a nuestro player. Pero hoy día vamos a hacer algo un poquito más avanzado, donde el enemigo va a tomar alguna decisión. Ya vamos a ver los behavior trees. Esto es como más avanzado igual. Yo trabajé con ello cuando hicimos algunos personajes en Watchmaker. Sobre todo unas arañitas que tenían varios estados, que hacían, iban de un punto a otro, iban haciendo como un patrullaje, y se veían al personaje, lo seguían y lo atacaban. Entonces vamos a hacer un ejemplo de esto. Como les digo, la inteligencia artificial en sí es para proyectos igual mucho más grandes, porque si se fijan en los mismos juegos que ustedes pueden jugar, pueden apreciar que los movimientos de los personajes no son tan inteligentes, ¿ya? Por ejemplo, los personajes te siguen o tienen una rutina estática, no varía mucho. Y de repente hay cosas que podías hacer fácilmente sin Behavior Tree, pero la idea es que aprendan a jugar Behavior Tree porque con esto uno puede tener herramientas para hacer cosas mucho más complejas. Entonces lo que vamos a hacer básicamente, yo aquí preparé un ejemplo. Bueno, esto es algo que hace tiempo que no hacía, entonces y lo hice una sola vez. Entonces no me considero muy experto haciendo esto, pero si cualquier cosa que no funcione me van a perdonar. Les pido disculpas de inmediato, pero esperemos que salga todo bien. Lo que vamos a hacer es justamente un personaje que va a patrullar como este. Se fijan, ahí está patrullando. Y si me ve, ahí me sigue. Ya, eso vamos a hacer. Profe, Profe, parece, no se ve el blueprint. A ver, deja compartir otra vez. está compartiendo la ventana, parece. Ahí sí. Sí, ahí sí. Ya, bueno. Y bueno, acá hay un personaje que está patrullando. Bueno, ahí me vio de lejos. Me sigue. Y ahí si yo lo pierdo, ahí se queda patrullando. Ya, algo así vamos a hacer. Y entonces primero vamos a crear una carpeta. Bueno, en general uno coloca AI, una carpeta que se llama AI, para poder colocar todo de la inteligencia artificial. ¿Ya? Es como una norma, pero ustedes obviamente pueden colocar el nombre que quieran. Vamos a hacer otra que se llama iClass. Solamente voy a referirme a la clase de hoy día. Ya, primero que todo vamos a crear un personaje de tipo character. Vamos a ponerle enemy. Si abrimos este enemigo, vamos a colocarle en el match. Vamos a ponerle simplemente el maniquí. Este. Vamos a poner donde corresponde y lo vamos a girar para que quede mirando hacia adelante. Voy a poner algún color para que se diferencie de nuestro personaje. A ver esto. No he visto ese otro. Bueno, existen materiales que son como dinámicos, por eso se ve así.
Ya, y rojo. Ya, entonces, bueno, es importante igual poner el nav mesh. Voy a ponerlo de nuevo. Recordemos que cualquier cosa que sea de inteligencia artificial tiene que ser, tiene que haber un nav mesh, o si no, él no puede, no sabe dónde tiene que caminar, o sea, dónde puede caminar en realidad. ¿Qué cosa hay que colgar para que camine? El nav mesh es un volumen. Voy a ponerlo acá. Este volúmenes. Vamos a nav mesh. Esto. Es un volumen que hace que la inteligencia artificial pueda trazar un path entre un punto y otro. Ya, tiene que estar el piso en este caso tiene que estar dentro del volumen. Solamente tiene que tocarlo. Esto ya lo habíamos visto ya, pero lo voy a repetir. Si uno presiona la letra P, se debería ver el nav mesh. Fer, Ujú. es que colocó Al el modify. NavMatch Volume y no el Bones Volume. Puse el modify, claro. Gracias. Este es el nav mesh bound. Y sí se mueve. Gracias, Cristóbal. Entonces lo que estoy haciendo yo es decirle dónde yo quiero que el personaje se mueva. Todo lo que sea verde va a ser como un camino que puede elegir el enemigo. ¿Ya? Por ejemplo, yo podría también colocar... A ver si tienes que ver esto. No, las geometrías tienen... Por ejemplo, una escalera. Si se fijan, aquí hay una parte verde, significa que sí puede pasar por ahí. ¿No? Recuerden, todo lo que se vea verde, vamos a subir un poquito, por si es que no llega a algunas partes. Todo lo que se vea verde es donde el personaje puede caminar. Ya, aquí está cortado. Voy a ver si lo acerco. Bueno, no sé si alcanzará a pasar por ahí, pero hay que verlo. Pero todo lo que está en verde entonces se puede mover. Si hay alguna parte que no está en verde, el personaje no puede trazar una línea, no sé. Profe, una pregunta. Ujú. ¿Hay alguna manera de hacer que el personaje, por ejemplo, esas plataformas que están elevadas y que no están conectadas, hay manera de hacer que entienda cómo saltar o llegar hasta ahí por un medio no directo? Como que salta acá. ¿Sí, más o menos? Sí, pero no sé cómo hacerlo. El personaje quiere tener algo que, que pueda decir que si hay un piso acá movible, puede hacer un salto de acá. Habría que investigar cómo se puede hacer. Pero sí, sí lo hace. Perfectamente se puede hacer. Nunca se me ocurrió hacer algo así. Pero buena idea. De hecho, hay un tutorial que una vez vi que el personaje saltaba. A ver. Eh, um, mm, mm, mm. A ver si me dan un segundo. Voy a probar una cosa. Esto es...
Uno que me persigue. No. Traté de hacer que subiera ahí, pero no lo hace. Porque un punto que no puede acceder. Y veamos en la escalera. Y claro, aquí este navmet tiene que estar unido. Entonces dice no puedo llegar ahí. Entonces no hace nada. Copiar. Lo que estoy haciendo solamente es darle la nueva posición del cubito para que trate de llegar ahí. Y ahí sí llegó, Se me olvidó que tenía eso. Lo que le se pasó. Y saltar. Tendría que ver si era un componente de salto acá en el Behavior Tree. Porque acá es Move To. Directamente Finish Result. Sería bueno igual investigarlo después, para ver cómo hacerlo. Igual me gustaría aprenderlo. Pero más que nada lo que hace acá, esto es ver un path de un punto a otro. Por lo tanto, acá no alcanza a llegar el path, en cambio acá sí porque puede subir. ¿Te fijan? Esa es la diferencia. Acá lo que habría que hacer es que si encuentra algo cerca, de repente hacer un ray tracing para ver si hay alguna plataforma adelante y tratar de soltar automáticamente y después buscar la otra y así, porque tiene que calcular. Ahora, cuánto saltar, en qué dirección saltar no es fácil. En cambio acá con esto facilito porque te dice de un punto a otro. Bueno, por ejemplo, delante he puesto también un volumen modify, un nav modify, que lo que hace es lo contrario, va restando lugar donde uno puede ir. Entonces el personaje, si está ahí, mira, por ejemplo, si esto lo agrandamos y le decimos que vaya acá arriba, él no va a poder trazar un punto de acá hasta la cima de esta escalera, sino que va a tener que darse la vuelta. Veamos cómo. ¿Se fijan que sea la vuelta entera? De hecho, voy a ponerlo acá por aquí. Aquí recordemos que esto de las clases anteriores, donde estamos haciendo el checkpoint, por eso aparece aquí. Aquí, lo otro. Pero da lo mismo. Hagamos el checkpoint aquí, listo. Si fíjense a la vuelta. Bueno, aprovechando esto, hay otras cosas importantes que tienen que tomarlo en cuenta. Que por ejemplo, cuando ustedes con la geometría pueden hacer cosas como poner un
una muralla. Por ejemplo, imagínense que acá ustedes tienen una muralla. Y esa muralla ustedes le añaden una puerta. Para eso, para recordar, esto mejor. Para recordar la geometría, añade, uno puede añadir o sustraer geometría. Entonces, si ponemos subtract, podemos colocar un bloque de sustraer y se va a abrir acá como un lugar para poner la puerta. ¿Ya? El problema es que no, está bien, sí, sí. Sí. Ya, acá no aparece el a ver, acá, por ejemplo, creo que detectas que el personaje no pasa por ahí, por eso no tiene no tiene verde. Pero en el caso de que nosotros pusiéramos una puerta, le va a aparecer así. Vamos a poner un cubo mejor. Un cubo de estos. ¿Se dan cuenta que este es un mesh? No tiene una puerta. Entonces, en primera instancia, esto no, ustedes no quieren que el personaje pase por aquí, ¿no? Porque hay una puerta cerrada, ¿cierto? En cambio, en algún momento ustedes esta puerta la van a abrir. Ya. Y ahí se va a abrir el paso en lo verde, ¿se entiende, verdad? El problema es que esto se calcula antes de partir el juego. Por lo tanto, al abrir la puerta, va a quedar, no va a quedar con el paso verde, sino que va a quedar como estaba por defecto cuando puse la puerta. Va a quedar así. Entonces, para eso, nosotros tenemos que decir que se actualice el path. Y eso, no me acuerdo dónde se hacía, pero busquémoslo. Era Mesh. O sea, perdón. Era. ¿Cómo se llamaba? NavMesh. 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 Creo que es NavMesh Check Interval. Esto debería ser proyecto. Setting. Navigate to Mesh. Acá. Dice Runtime Generator. Uno, en vez de colocarle estático, que eso significa que va a ser la primera vez solamente, lo que vamos a hacer es ponerle acá dinámico. Y acá abajo me dice cada cuántos segundos yo quiero que se actualice. Entonces, con esta opción, el mesh se va a ir, o el NavMesh se va a ir actualizando cada 0,5 segundos. ¿Ya? Esto lo dejo ahí por si les sirve. Obviamente esto consume más recursos, pero si lo ponen en intervalos que no sean tan chicos, como 0,5 está bien, quizá un segundo.
Está bien, pero si le ponen 0,005 va a empezar a cada rato a preguntar, a actualizar todo el navmesh. Y si fijan, podemos tener un mundo gigante y va a estar haciendo el cálculo todo el rato. ¿Ya? Así que lo pueden ocupar, pero no abusen de él. Y esto también es importante porque, por ejemplo, a ver, vamos a poner, simular esto. Fíjense el personaje donde va. Él ya trazó la ruta. Pero si yo pongo esto... Pensé que lo voy a mover. No, entonces no hay que simularlo. Esto no. Select viewport. Si nos salimos de acá, el personaje. Vamos a ver si ahora lo puedo mover. Un poco más moverlo. No sé. Solamente quiero que vean esto, que le pongo play, F8 va a salirme, y ver personaje, ¿cierto? Ya está, trazó la ruta, otra vez, no. Así. Me esquivó, más inteligente lo que pensé. Se me esquiva. Trazo la ruta cada rato. Ahora está bien, pues, porque ese move. Esto lo tengo un tick por eso. No entiendo. Igual la atravesó. Bueno, es inteligente. Lo que quería demostrar es que al moverlo, si uno no actualiza la ruta, porque está en dinámico. Sí, estoy bien. Perdón, ahora sí. Simular, vamos a ver si funciona con simular. Ahí está, ¿se fijan? Eso es lo que quería demostrar. Que si está estático, el personaje traza una vez la ruta de un punto a otro. Y si yo le coloco acá porque acá ya hizo este camino, ¿ya? Y al ponerle yo obstáculo, no hace nada. Entonces queda hasta ahí porque dice no puedo pasar y tengo la ruta definida ya. Se va a quedar ahí intentando pasar, pero no va a hacer nada. En cambio, con el dinámico, lo que hace es que cada 0,5 segundos calcula la ruta. Por lo tanto, se vuelve más inteligente también. Y ahí me va esquivando, ¿ven? Me empieza a esquivar hasta que logra llegar allá, ¿no? Ahora, ¿por qué se quedó abajo? No lo
Ahora la escalera. No sé en qué momento la borré, pero bueno. Y la borré. Eso se entiende, ¿verdad? Sí, sí se entiende. Ya, entonces. Bueno, gracias, José. Solamente para que lo tengan presente. ¿Ya? Entonces vamos a crear un nuevo personaje. Volviendo a lo que estábamos. Ya vamos a crear un nuevo personaje. Un enemigo, ¿cierto? Está acá. Este enemigo que hicimos le dimos el... solamente le pusimos el match. Lo giramos para que quede hacia adelante. Y ahora vamos a decirle que queremos ocupar el third person. Ya, aquí está este es el blueprint, el animation blueprint. Que se acuerden que lo habíamos visto por acá. Le muestro acá esto. Y este tenía tenía el caminar, correr, lo típico. Profe, ¿dónde abrir esa ventana? El animator, doble clic acá, seleccioné cuál es el animator que quiero ocupar. Ya puede ser el que venía por defecto. Este parece que lo creamos nosotros, el AVP Animate Class. Y al apretar acá la lupa, me lleva donde está el AVP. ¿Se acuerdan que el AVP es el Animation Blueprint? Este fue el que ocupamos, claro. Por eso estaba tan cambiado esto. El Animator Blueprint es el que controla las animaciones, ¿se acuerdan? Que esto lo vimos también, creo que en la clase pasada. Sí, la clase pasada. ¿Ya? Solamente lo que estoy diciéndole es: ocupa esas animaciones, nada más. ¿Por qué? Porque quiero que el personaje camine, corra, esté en idle si es necesario. Entonces, dependiendo de la velocidad, él va a ir cambiando su animación automáticamente. ¿Se acuerdan que hicimos acá ocupamos los montage? ¿Se acuerdan? Que pusimos estos golpes. ¿Ya? Pero aquí solamente le estoy diciendo: creamos un personaje, un enemigo, con este character y con este animation blueprint, nada más. ¿Ya? Y le cambié aquí el color para diferenciarlo, ¿no? Que parece Iron Man. Ya, después de eso, vamos otra vez a iClass. Ya, y lo que vamos a crear ahora es un controlador. Los controladores sirven para, como el nombre le dice, para controlar algún carácter, algún carácter en realidad. Ya, la diferencia es que nosotros en el personaje principal podríamos haberlo ocupado, pero en general se hace en... ¿dónde está el personaje principal? Acá está. Pero toda la lógica de lo que es controlador, que son por ejemplo el salto, el movimiento del personaje, la rotación de la cámara, todo esto está acá. ¿Ya? Se fijan el salto. Aquí nosotros le agregamos también el pause, el crouch, el play para hacer toda la lógica de salvado.
Y esto era... solamente aquí estábamos haciendo para el tema del punch, de los golpes para que no pudiera hacerlo mientras no se terminara la animación. ¿Ya? Pero la lógica del controlador, entre comillas, está acá. ¿Ya? Para hacer los AI, enemigos, hay que crear un controlador. Por lo tanto, hacemos botón derecho, Blueprint Class, y vamos a ocupar un Player Controller, ¿ya? Pero en este caso, vamos a ocupar uno que viene por defecto, que se llama AI Controller, que es un Player Controller especial que sirve para inteligencia artificial. Recuerden que cuando hicimos el enemigo que te seguía, con el simple move, viene por defecto el controlador, el AI controller. Ya creo que no sé si tenía uno por aquí. Bueno, no recuerdo dónde hicimos ese, pero si lo ven, les aparece aparece aquí su controlador. O sea, en este caso, el mesh, que el controller, mesh, mesh person, vamos a estar controlador esta cuestión. Bueno, el controlador era tipo AI controller. Debería ser el enemigo en vez del third person character. Sí, claro, pero estaba mostrando que no se pueden colocar porque el person character es el mismo. O sea, es del mismo tipo. Pero sí, del enemigo lo que hacemos es colocarle... primero hacemos un Blueprint Class. Hacemos un AI controller. Y le ponemos enemy controller. Enemy controller. Esto no. Es que tengo que añadírselo aquí al enemy. Ahí está, Pawn. Ya está aquí en el enemy, buscamos Pawn, acá está. Y acá dice AI Controller Class. ¿Ya? Entonces, por defecto viene el AI Controller. Pero en nuestro caso, vamos a poner que acabamos de crear, que se llama Enemy Controller. Con eso le estamos diciendo que este personaje va a ser controlado por este controlador. ¿Vale? Solamente eso. Entonces tenemos un enemigo y tenemos un controlador que viene de inteligencia artificial. Guardamos. Hasta el momento aquí no hay que hacer nada ya. Luego vamos a inteligencia artificial y creamos un behavior tree, que es un árbol de decisiones. Enemy behavior tree, o mejor behavior tree enemy. Esto igual deberíamos poner al revés. Controller enemy. Abrimos el behavior tree y tenemos acá un lugar donde vamos a crear un árbol de decisiones. Imagino que ya tienen, más o menos conocen lo que es un árbol de decisiones.
Ya. Y además vamos a crear un archivo nuevo que se llama Blackboard. Yo les voy a explicar lo que es un Blackboard. Blackboard. Bueno, abrimos el behavior tree y le decimos que vamos a ocupar el Blackboard que acabamos de crear. Acá, si se fijan, hay dos pestañas, una que dice behavior tree y Blackboard. El Blackboard es una especie de, bueno, como el nombre lo dice, de pizarra, en el cual nosotros vamos solamente a colocar las variables que van a afectar al behavior tree. Y si se fijan acá no podemos crear variables en el behavior tree. Y esto nos va a servir para comunicarnos con el enemigo. Ya es como una especie de conexión intermedia que hace entre el behavior tree y el enemigo. Y este Blackboard acá nos va a dejar colocar las variables que nosotros vamos a ocupar. Acá, ¿vale? Por ejemplo, vida. Sí, las variables que nosotros queramos. Pero son variables que vamos a ocupar dentro del behavior tree. Por ejemplo, aquí podríamos decir que si vida hace algo, o sea, si vida es mayor que algo, que pase... Bueno, aquí tomando una decisión. Ya, por ejemplo, no sé, pues si un enemigo tiene... estáis peleando, no sé, pues, disparándole a otro, y si puedes colocarle que si vida del enemigo es menor que 10, por ejemplo, que el personaje en vez de disparar, huya, ¿cachai? Por ejemplo. Entonces todas las variables que va a tener el behavior tree para poder controlarlas van a ir aquí en el Blackboard. ¿Ya? Pueden ser posición, vida, lo que tú quieras. Pero tómalo como que esto sería como una especie de variables globales en el cual para que el behavior tree pueda tomar las decisiones. Ya, el behavior tree siempre parte por un root, que es cuando parte. Bueno, todos los árboles de decisiones tienen, o todos los árboles tienen un root, que es el inicio. Después de esto nosotros vamos a ver dos posibilidades, una que va a ser el selector, otro que va a ser una secuencia. Ya, primero que todo, bueno, no puede haber una secuencia en selector, ¿no? Pero sí pueden haber un selector con dos secuencias. Y primero que todo, fíjense que aquí arriba hay un numerito. Dice 0, 1 y 2. Automáticamente, por la forma que está construido el behavior tree, esto le asigna una propiedad. O sea, perdón, una prioridad. Por lo tanto, siempre va a intentar hacer esta secuencia primero y luego esto. En el caso igual de que no hay un selector, lo mismo. Pero de verdad que no se puede ver no puede haber dos secuencias al mismo tiempo. ¿Ya? Por acá nosotros podemos ir colocando, por ejemplo, esto estaría moverse, play animar, o sea, animar esto es play animation, creo que un sonido, no sé, pues wait. Entonces lo que hace es estar aquí en el root, hace una selección y va a la secuencia, y la secuencia lo que hace es reproducir todo lo que tiene su hijo. Es decir, primero hace esto, después hace esto y después esto otro. Y se repite. Primero esto, después esto y después esto. Y así. ¿Ya? Entonces lo que nosotros queremos hacer primero es que nuestro personaje, nuestro enemigo, bueno, no que vaya de un lugar a otro, sino que haga un patrullaje. Entonces lo que vamos a hacer es que el personaje elija algún punto fijo cerca de él y vaya a esa dirección
y después espere unos 2 segundos y después repita la acción. ¿Ya? Entonces, este selector lo vamos a ocupar después para decidir si el personaje puede ver o no puede ver al player. Si no lo ve, va a ser la secuencia de patrullaje, y si lo ve, va a ser la secuencia de seguirme. ¿Vale? Entonces, yo no sé cómo funciona este elemento, es solamente eso. Esto es enemy. Estoy controlando. Ya, entonces, primero que vamos a hacer es crear una tarea para poder capturar el punto al cual este personaje va a ir. ¿Ya? Recordemos que lo que queremos hacer en este ejemplo es que busque algún punto cercano a él y vaya a ese punto. Y después espere 2 segundos y así. Por lo tanto, acá arriba, fíjense, dice New Task. ¿Ya? Si lo presionamos, vamos a crear un task que sea de blueprint base. Ya, aquí tengo 2 tasks más del ejemplo que estaba haciendo, pero creamos acá una nueva tarea. Esta tarea les va a aparecer acá, y yo podría colocarle, por ejemplo, seguir personaje. No, en realidad no es seguir, esto es buscar punto random. No. Ya, estas tareas son las únicas que pueden ir dentro del behavior tree, que son como un blueprint especial. ¿Ya? Entonces, estos blueprints parten con un execute, creo que era execute. Ya, este evento dice que cuando acá se ejecute desde el behavior tree, se ejecute este evento. Y luego necesitamos, creo que es un finish execute ¿Ya? Entonces estos dos nodos son muy importantes porque acá va a iniciar la secuencia, que significa el behavior tree me dijo que partiera, y esto me va a decir que el behavior tree, o sea, que la rutina que yo estoy haciendo se terminó. Profe, ¿qué tipo de blueprint es ese que creó? Mira, acá en el task, o sea, perdón, en el behavior tree, yo acá coloco nuevo task, y se me crea automáticamente uno de estos, y de tipo BBT task blueprint base. O sea, es una tarea del behavior tree. Aquí dice parent class, ¿alcanzan a ver? Dice imodule.bbtask blueprint base. Por lo tanto, es una tarea del tipo behavior tree. ¿Ya? Y estas tareas son las que nosotros vamos a incorporar acá al árbol de decisiones, al behavior tree, y son las que nos van a dar el comportamiento que nosotros queremos buscar. Entonces, acá nosotros colocamos esto y luego lo buscamos acá en task y luego vamos poniendo, ¿ven? No es random, sí, es random. Ya, por ejemplo, ¿qué otra me aparecen acá? Me aparece el fin character, que fue el que hice para el ejemplo, del otro personaje del amarillo que estamos viendo.
Y aquí vienen varios que vienen por defecto. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, dice 0, 1, después 2, y acá está el 3, porque puse uno nuevo ahora. Si esto yo lo diera vuelta, automáticamente este cambia a 1. Por lo tanto, mientras más a la izquierda tiene más privilegio. ¿Ya? Para que sepan que sí es importante el orden de cómo colocan el árbol. Esto lo recuerda de izquierda a derecha. Ya, entonces buscar punto random. Es importante estos dos nodos porque el primero es el que ejecuta y el segundo me dice que yo terminé la tarea. Si este no está activo, en este caso le vamos a poner success, esta tarea nunca va a pasar al siguiente nodo. Ya, entonces tenemos el buscar punto random. Al encontrar punto random, yo debiera decirle move to a ese punto y luego esperar. No sé, no. Luego esperar 5 segundos. Ya, recuerden que la velocidad y todo lo que ustedes quieran hacer del enemigo lo pueden hacer acá. Ya, recordemos que este enemigo es un carácter y ese carácter tiene todo lo mismo que tiene el personaje principal. ¿Ya? Ya, entonces, esto es importante. Lo que nosotros vamos a hacer primero es obtener una variable tipo vector que lo voy a calcular en este nodo y luego se lo voy a pasar al move_to. ¿Ya? Entonces acá busco un punto random donde estoy cerca, obtengo el punto, se lo paso al move_to y le digo, porque esta es una tarea que viene por defecto, que viene trae en real, y le dice muévete hacia ese punto. Y luego que termina su tarea, espera 5 segundos. Y como está en esta secuencia, se repite. Después busca otro punto, muévete a ese punto y espera. Otra vez, busca un punto, muévete y espera. ¿Ya? Por mientras esto no lo vamos a pescar ya. Pero lo que no sé es que aquí hice un 0. Era un error. Ahí se ha cambiado. Así. Ya. Entonces, ¿se acuerdan que yo le dije que las variables que estaban acá no podía crearlas dentro del behavior tree? Y por eso ocupamos el Blackboard. Por lo tanto, esa variable tenemos que crearla acá. Y va a ser de tipo vector. Pongámosle punto a moverse. Ya, entonces tenemos el vector, tenemos el punto. Por lo tanto, ahora yo aquí move_to, bueno, me lo puso por defecto. Ya, pero yo podría tener varias variables. Por ejemplo, no sé, pongámosle esto solamente para molestar un poco, para que vean que pueden tener varias variables. Vivo. Y acá yo le pongo, bueno, el move_to recibe un vector. Otro vector. Me lo pone por default por lo mismo. Ahí sí.
Ya porque al encontrar solamente una sola key, una sola variable, me coloca el punto a moverse por defecto. Entonces ya ahora yo le digo que ocupe esta variable, que ocupe punto a moverse. Entonces, cuando obtengamos acá el punto a moverse, el vector, yo solo tengo que obviamente pasárselo a esta variable, y luego al setearla, le voy a decir move to a esta variable. ¿Ya? Bueno, ¿se entiende hasta acá? ¿O están perdidos? Sí. ¿El otro vector para qué sirve? ¿Cuál? ¿El otro vector? ¿Este? No, para nada, era solamente para mostrarles que se podía seleccionar acá, porque lo había puesto por defecto. Este vivo y otro vector no sirven de nada. Solamente lo puse para mostrar que se podían seleccionar acá. Porque me lo había puesto automáticamente. Solamente le seteo la variable porque el moveTo es una función en el cual tú tienes que insertarle un vector para decirle a dónde quieres que te muevas. Y como era la única variable, se seteaba sola. Entonces le estaba mostrando que si hubieran más variables, yo tenía que elegirla. ¿Se entiende? Ujú. ¿El resto entiende? ¿O se perdieron? Sí, profe. Ya. Profe, entonces como resumen sería que básicamente la secuencia se repite siempre por la izquierda, podría ser, en este caso. Sí, vamos a dejarlo así para que no moleste. Sí, sí, siempre va a la izquierda. Y aquí hay un numerito, que es la prioridad. 0, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, se va a repetir después 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Y siempre da prioridad a los que están a mano izquierda. Si yo, por ejemplo, cambiara esto, va a intentar moverse, pero no se va a mover porque no hemos calculado el punto. Va a esperar y después va a buscar el punto. Y después se va a mover. Pero siempre tiene que ir así, con la prioridad que ustedes quieren que haga. ¿Ya? Entonces nos falta setear esta variable. Nos falta setear esta variable punto a moverse. Y esta la vamos a setear de acá. Primero vamos a sacar de acá del controller pawn, vamos a sacar un get actor location, que recordemos que esto es del enemigo, del enemy, ¿ya? Por lo tanto va a preguntarle dónde está. ¿Y dónde está? Vamos a sacar un get random, creo que era así. De acá lo que va a sacar es un punto random entre un radio que yo le voy a decir cuál es. Que pongámosle 1000, por ejemplo. Este es successful. Entonces acá le digo, al ejecutar, que sería esto, ¿ya? Estoy en random, selector, sequence. Este selector no lo vamos a ocupar. Bueno, de lo mismo. No lo vamos a ocupar todavía porque solamente hay una selección. Pero después lo vamos a ocupar para que para que me siga. Entonces me va a decir, ok, vamos a partir con el root, selector, ¿cierto? Que no va a hacer nada. El sequence, y me va a decir, busca el punto random. Al decir esto,
con este evento se va a ejecutar este evento. Cuando le diga ejecute esto, se va a ejecutar este evento que dice recibe el eje de la i, y le va a decir, ok, pero este behavior tree, ¿a quién corresponde? Pertenece al actor, al enemigo, ¿cierto? ¿Qué es este? Le va a decir, búscame tu locación, ¿dónde está? Que va a estar aquí dentro del mapa. De hecho, le vamos a poner aquí al tiro. Un poquito más abajo. Perfecto. Entonces le va a decir, ok, dame tu ubicación. Va a encontrar esa ubicación. Y luego voy a generar un punto al azar para poder que sea navegable. O sea, un punto donde el cual yo pueda ir. Porque recordemos que si acá no hay navmesh cerca, por ejemplo, este punto acá arriba no podría ir porque no existe una ruta, un path que sea directo para llegar acá. Por lo tanto, al ponerle point innavegable radius, significa que solamente va a elegir un punto de un radio de 1000, que sería como esto más o menos, al ojo, y va a elegir un punto navegable para poder ir ahí. Ya podría ser un punto. Creo que este punto debería ser. Sí, creo que es el punto donde está el radio. O sea, siempre va a ser 1000. Pero la dirección, eso va a ser random. Ya. Y esto es importante, que este random nos va a arrojar un vector. ¿Ya? Y ese vector nosotros tenemos que setear un Blackboard. Esto es un vector. Fíjense cómo se llama el nodo. Set Blackboard value as vector. Significa que yo quiero setear una variable del Blackboard, es decir, de nuestro Blackboard, ¿ya? De tipo value. Perdón, de tipo vector. ¿Ya? Entonces nosotros lo vamos a colocar acá y vamos a crear una llave nueva. Promote to variable y le vamos a poner un nombre cualquiera, por ejemplo vector. Y esto es importante porque es un poco difícil de entender, me he enredado. Pero lo que estamos haciendo acá es setear un vector, perdón, una variable. Le decimos queremos setear una variable del Blackboard de tipo vector, pero todavía no le decimos cuál. Ya solamente le decimos vamos a setear una variable de tipo vector del Blackboard, nada más. Aún no le decimos que queremos setear esta variable en particular. Y para hacer eso tenemos que seleccionar acá y creo que aquí era el nombre del nodo. A ver, dame un segundo. Ya, faltó algo. Esto tiene que estar en público para poder verla de afuera. Si no, va a quedar aquí adentro. Y ahora sí me debería aparecer la opción. Aquí está. Entonces vector, y luego que vector sea el punto a moverse que es del Blackboard. Es un poco enredado como lo hace, pero de esta forma yo estoy seteando esta variable. Si se fijan acá abajo, dice vector, punto moverse. Es decir que el vector está seteando la variable de punto moverse. ¿Ya? ¿Se entiende?
Sí, yo entiendo. Super. Profe, no, ¿cómo puedo hacer para que buscar puntos se le agregue el vector? Para agregar el vector, así, con esta variable nosotros estamos seteando, porque acá, a ver otra vez, acá el personaje está en escena, ¿verdad? El enemigo. Yo le digo ejecuta el AI, y con eso yo puedo obtener dónde está el actor, que sería este punto, ¿cierto? Si el punto a menos 400, 2030, 98. Y Ujú. después yo le digo obtén, con este nodo, obtén un punto random que esté en un radio de 1000, ¿ya? Y que sea navegable. Entonces aquí yo le agrego la localización, y de acá del punto donde está del origen de este personaje hace un radio y busca un punto random de ahí. Obtiene ese punto random y se lo seteo a la variable vector, que vector es de un tipo vector, pero todavía no se lo doy, no se lo asigno a esta variable. La única forma de hacerlo es decirle que vector sea esa variable. Aquí yo le digo seteame este punto, como que igual a la variable, ¿ya? Entonces vector, el resultado vector le va a dar la variable a punto a moverse, y con eso nosotros tenemos seteada punto a moverse, esta variable, y ahí la podemos ocupar desde el move to. En buscar puntos no deja elegir punto moverse. ¿Lo estás haciendo tú en tu computador? ¿Mm? Tienes que hacer que el vector sea público. Al hacerlo público te aparece esta opción, porque si no sería una variable privada que solamente vive dentro de este Vale. blueprint. Eso era. Super. Ya, entonces tenemos buscar punto random, move to y esperar 5 segundos. Creo que sería todo. Veamos. Ya no se mueve. Y creo que porque no le he dado el behavior tree. Esto es el controlador. Ya. Ya. Entonces yo acá cuando parto el juego, yo le tengo que decir que se ejecute este behavior tree. Y como no lo he hecho, bueno, no hace nada. De hecho está en el aire todavía. Ah, de verdad es que con el... Cuando uno pone la P, se fijan, hay como un... El verde se coloca un poquito más arriba. Para sonar solo. Ya, entonces nosotros tenemos todo el behavior hecho. Tenemos el Blackboard, ¿cierto? Pero no le hemos dicho que lo ejecute. Entonces acá nosotros escribimos run behavior tree y le decimos cuál behavior tree queremos que se ejecute, que sería el btnm, ¿cierto? Sí, behavior tree enemy. Ah, sí, por eso. Que otro el Blackboard. Ya probemos ahora. Ahí sí, me funciona, normal. Y sigue en el aire, pero ¿por qué? Ah, porque... Es por eso, porque la cápsula está muy arriba.
Perfecto. Ahora estoy enterrado. Ahí sí. Ya, entonces yo lo voy a mostrar acá. Vamos a poner el behavior tree. No, es este. Sí. Y esto lo voy a tirar en mi otra pantalla para poder ejecutarlo de acá. Y quiero que vean el comportamiento del behavior tree. Un behavior tree igual es simple. A ver si podemos ponerlo aquí chiquitito. Total. De hecho estoy deseando porque esto puede estar en grande y el behavior tree lo ponemos chiquitito. Así. Si ponemos play y espera 5 segundos. Ahí busca el punto random súper rápido porque es solamente un punto. Y después se mueve al lugar donde le dice. Ya, esto es lo que hace. Busca un punto, al azar, se mueve. Espera. Otro punto al azar. Espera. ¿Te fijan? ¿Alguna consulta hasta el momento? No, yo por ahora estoy todo claro. Súper. ¿El resto? ¿Se entiende la lógica? Yo creo que lo más complicado era entender el tema de cómo le pasa a la variable, que es igual enredado. Pero acá uno elige un tipo de variable, un vector, se lo setea y después acá uno le dice, se lo da aquí por default. Eso es todo. Una vez entendiéndolo ya es más fácil, pero al principio es como difícil asimilarlo. ¿Por qué lo hace así? No tengo idea. Pero gracias al Blackboard nosotros podemos tener estas variables y que puedan interactuar entre ellos. Ya chicos, tomamos unos 15 minutos y volvemos, ¿vale? Ok. 11 y cuarto, Ok. 11 y cuarto acá, ¿vale?